En efecto, la historia está basada precisamente en el gran desafío venezolano de producir más e importar menos, sorteando todas las vicisitudes planteadas por las medidas coercitivas y, por supuesto, el bloqueo. Y es que Maduro y el pueblo venezolano lo volvieron a hacer. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Venezuela lo hizo posible. Está comprobado. Este país suramericano pasó de ser importador a ser productor en un 93% hasta de sus propios alimentos. El vuelco tan abismal fue presentado por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la más reciente reunión en Siberia. Y es que, efectivamente, la patria bolivariana ha venido superando a pulso la crisis generada por las 502 medidas coercitivas unilaterales impuestas por la potencia del norte y otros países que los llevaron a que se concentraran en la producción y a buscar mecanismos para surgir. En este sentido, fue en el año 2021 cuando Venezuela dio sus primeras luces de crecimiento económico y lo hizo a través de la conciencia y compromiso del pueblo que se levanta de los efectos de la pandemia. Además de eso, su propio esfuerzo y reinvención. Al respecto, en su disertación, la vicepresidenta Rodríguez habló de que este crecimiento no llegó por milagro y mucho menos por casualidad. Llegó, al contrario, por el esfuerzo propio del pueblo venezolano que se dedicó a producir, pasando de importar el 80% de alimentos a producir el 93% de lo que se consumen. Cabe recordar que la patria de Bolívar es víctima de más de 500 sanciones, las cuales fueron muy bien direccionadas al área del petróleo, de las finanzas y de la alimentación, asfixiando absolutamente a Venezuela a través de estas medidas de extorsión económica. Debemos recordar que Venezuela ha sido uno de los pocos países que ha visto en la crisis una oportunidad con una realidad actual que genera cambios en los sistemas económicos mundiales y hasta una nueva economía. La propia funcionaria venezolana no tuvo reparos en mencionar que actualmente países incluso de los llamados desarrollados y potencias viven situaciones calamitosas y complicadas, llegando incluso a escasez, inflación, descontrol financiero y hasta colapso bursátil. Y si bien es cierto, Venezuela vive un buen momento, lo cierto es que están derribando los grandes obstáculos que permitieron que durante los últimos 4 años los venezolanos vivieran una asfixia económica cruenta e inmerecida. Incluso 3 años antes de la pandemia, Venezuela ya estaba sintiendo los efectos de la caída económica. Sin embargo, para este año 2022 se espera un crecimiento de entre 5 y el 8% según expertos que consideran que la mejora será irregular pero consistente. Sobre este aspecto, el economista Giorgio Cunto dijo que la actividad económica, que se contrajo un 80% desde 2013, responde positivamente a un cambio en las políticas del gobierno que se ha abierto al dólar, tras años de rechazo a la divisa y a inversionistas privados, a la vez que redujo los controles y las intervenciones a empresas. Por ejemplo, en 2018, Venezuela vivió un año signado por la hiperinflación. Allí, el gobierno de Maduro, con cifras inflacionarias superiores al 1.5 millones %, decide derogar la ley de ilícitos cambiarios, así como abandonar el control de precios. Medidas tales que llevaron a un nuevo rumbo dentro del esquema financiero y político. Las mismas los empujaron a una dolarización y descentralización de la economía que fomentaron claramente un hacer de oferta y demanda. Actualmente, el Banco Central de Venezuela ha podido controlar los márgenes de inflación, pero sobre todo ha colocado el precio del dólar oficial dentro de un esquema que hace frente a un dólar criminal promovido por fuerzas opositoras al gobierno venezolano dentro y fuera del país. Igualmente, entre 2019 y 2020, el Estado venezolano comenzó un proceso de corrección macroeconómica con inusitada restricción de liquidez, disciplina fiscal y reducción del gasto público, en más de un 20%, logrando estabilizar la inflación y la devaluación. Entre otras tácticas, Maduro abrió las puertas del país con una política de acercamiento a todos los sectores del hacer económico nacional, así como disposición inicial a conversar con el gobierno de Biden,
Aquí fue la clave que Fedecámaras, que compone el sector privado, pidiera casi de rodillas reunirse con parte de su gobierno. En cuanto a producción, en el último ciclo de siembra de verano, Venezuela cosechó 10 millones de toneladas de maíz y girasol, así como aumentó en un 25% la cría de ganado vacuno y porcino, contra una importación en 2018 de más del 70% de estos alimentos. El tema de la producción petrolera es uno de los más polémicos. Sin embargo, se ha visto un incremento de un 104% desde su punto más bajo de 2020, aunque todavía están lejos del escenario del levantamiento de las sanciones, porque aún no se han dado todos los pasos. En cuanto al tema, el informe de Bloomberg indica que la producción petrolera experimentó un crecimiento interanual del 40% durante los primeros 4 meses del año y que el flujo de entrada en dólares por las exportaciones podrían aumentar por encima del 50% interanual en 2022. En cuanto a otros sectores productivos, se espera que los claves de la economía nacional vuelvan a ser ganadores para la total recuperación, como son los sectores de alimentos y salud, los cuales se vieron muy afectados por la hiperinflación y la misma pandemia. En cuanto al comercio, la propia Consecomercio, que es la corporación de comerciantes de ese país, ha admitido que la producción de manufactura y calzado ha subido más de lo estimado. La Cámara de Calzado está exportando zapatos en 10% de su excedente nacional a países como Colombia y Ecuador. Esta Cámara de Comerciantes ha dicho que si bien es cierto que el gobierno de Nicolás Maduro ha dado demostraciones de amplitud económica, persisten las fallas en la productividad en el mercado asociadas a algunas restricciones como los servicios básicos y algunos impuestos. Es bueno destacar que a futuro Maduro ha solicitado a su gobierno la industrialización popular de rubros como la harina de maíz, el café, granos como lentejas y caraotas a través de un plan piloto para abastecer a 7 millones de familias venezolanas. También el presidente venezolano Nicolás Maduro ha fustigado a ministros como de Comercio Exterior, Turismo e Industrias a ser mucho más eficientes y mejorar sus planes productivos. En turismo ha llamado a planes de turismo interno y con países del Caribe como primera opción. Ante este panorama, la verdad verdadera es que el país suramericano está dando pasos gigantes en su autoabastecimiento y autosustentación. La producción ha podido derrotar a la importación en Venezuela como la llave mágica de su recuperación económica. Producir es vencer. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.